Buenos días, chicos. Estamos con el aula de quinto de secundaria. Vamos a desarrollar el día de hoy, pues lo correspondiente a nuestro tercer tema en lo que es de geometría. Chicos, en nuestro curso de geometría. El tema de hoy va a tratar sobre los ángulos en la circunferencia y los cuadriláteros inscriptibles. ¿Sí, chicos? Muy bien. Los ángulos en la circunferencia y cuadriláteros inscriptibles. En primer lugar, vamos a ver aquellos ángulos que podemos encontrar dentro de una circunferencia. En primer lugar tenemos al famoso ángulo central, chicos, como ustedes observan. Se le dice ángulo central porque es un ángulo que se forma a base pues, del punto central de una circunferencia. ¿Sí? Ahora, este ángulo se forma debido a que hemos trazado dos radios, como ustedes observan aquí en la circunferencia. Hemos trazado dos radios y automáticamente se forma lo que es un ángulo. ¿Sí? En esta propiedad del ángulo central nos va a indicar que cuando el ángulo está en la parte central, dice que este ángulo será igual a la medida que tiene su propio arco, es decir, este arco AB. La medida del ángulo será igual a la medida que tenga el arco AB. ¿Sí? Eso es algo como un dato que tienen que tener en cuenta. Tenemos también lo que es el ángulo inscrito, ¿sí? El ángulo inscrito es aquel ángulo que se forma al trazar dos rectas en este caso. Ya no desde el punto central, sino ahora desde un extremo de cualquier parte de la circunferencia. Cuando yo trazo estas dos rectas, automáticamente se va a formar un ángulo. Esta propiedad dice que este ángulo va a ser igual a la medida de su arco, pero dividido entre dos. ¿Sí, chicos? A ver, ahora, aquí les hago una pregunta. Yo les dije que estas líneas, ¿no? En esta primera propiedad, de por ejemplo, de OA y de OAB eran radios, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estas líneas que están aquí ahora? De A a B y de A a C. ¿Cómo se llaman esas líneas? A ver, ¿alguien recuerda? Radios era porque partían desde el punto central hacia un extremo. Pero estas líneas están partiendo de extremo a extremo. ¿Cómo se llaman? ¿Nadie? Qué mal, chicos, ¿ah? Son cuerdas. ¿Recuerdan lo que vimos en el tema de circunferencias? Son cuerdas, aquellas líneas o rectas que van de extremo a extremo, pero que no pasan por el punto central. ¿Sí? Ojo con ese detalle. En pocas palabras, cuando yo trazo dos cuerdas, se forma lo que es un ángulo. ¿Sí? Ese ángulo, chicos, como dice acá la propiedad, va a ser igual a la medida de su propio arco, pero dividido entre dos. En la anterior propiedad no se dividía entre dos porque el ángulo partía desde el punto central, es decir, se formaba a raíz de trazar dos radios. Aquí se trazaban dos cuerdas y aquí dos radios. Chicos, esa es la gran diferencia entre los dos. También tenemos el ángulo semi-inscrito. Aquel ángulo semi-inscrito dice que es aquel ángulo que se forma de la distancia que hay entre una cuerda, se podría decir, ¿no? Una cuerda y una recta tangente. ¿Qué cosa es una recta tangente? Una recta tangente, chicos, era una recta que chocaba con el borde de una circunferencia. ¿Sí? Ese ángulo que se va a formar entre la recta tangente y la cuerda, como ustedes ven, quizás aquí no se nota muy bien porque está un poco pequeño, pero el ángulo abarca una parte de la circunferencia y otra pequeña parte de que está afuera de la circunferencia para llegar a la recta. ¿Sí? Todo ese ángulo, que en este caso se va a llamar beta, va a ser igual a la medida del arco EFH, todo este arco. Desde el punto donde inicia la tangencia hasta el punto donde termina la cuerda. ¿Sí? Todo ese arco, todo dividido entre dos. Ese valor será el que tendrá aquí en esta posición beta, en este caso, ¿no? Se llama ángulo semi-inscrito. El ángulo ex-inscrito, ¿no? Es aquel ángulo que ya
es muy parecido, solo que esta vez no se forma con una recta de tangencia. No, ahora es con una recta de secante, chicos. ¿Por qué secante? Porque es una recta que está atravesando a la circunferencia. ¿Sí? Es una recta que está atravesando a la circunferencia. Y en este caso, chicos, este ángulo que se va a crear entre la recta secante y la cuerda, dice que este ángulo, que en este caso es el ángulo phi, va a ser igual a la medida del arco ABC. Es decir, desde donde inicia el primer punto de intersección de la secante hasta el punto final de la cuerda, es decir, todo esto. Todo ese arco dividido entre 2. Ese valor que salga será el valor que tendrá este pequeño ángulo. ¿Sí, chicos? El ángulo inscrito. Tenemos también lo que es el ángulo interior. Para hallar el ángulo interior, chicos, como ustedes observan, se emplea o se crea a partir de estas dos figuras. Cuando yo tengo una circunferencia y hago dos trazos de dos cuerdas en sentidos contrarios, ¿no? Trazo dos cuerdas en sentidos contrarios, me va a botar o me va a arrojar una intersección, ¿sí? Como ustedes observan. No necesariamente tiene que ser en el centro. Puede ser una intersección en cualquier lado, ¿no? Esa intersección, a ver, esa intersección, chicos, va a crear automáticamente un ángulo. En este caso, el ángulo teta, como ustedes observan acá. Ahora, ese ángulo, ¿cuánto puede valer? Según mi teoría, o según esta propiedad, dice que para hallar este ángulo, tengo que sumar su ángulo que corresponde, que es CD, más su arco opuesto, que es AB. Como observan acá, AB más CD, todo sobre 2. Cuando sumo los dos arcos, su arco correspondiente y su arco opuesto, lo sumo y lo divido entre 2, me saldrá el valor que equivale a este ángulo. ¿Sí, chicos? Es una posición muy en común que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Tenemos también lo que son los ángulos exteriores, ¿no? Como ustedes observan. ¿Cómo es que se forman los ángulos exteriores y cómo poder hallarlos realmente? En primer lugar, tenemos un ángulo exterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ángulo X, que es exterior a la circunferencia, que se ha creado a partir de haber trazado dos secantes. Nuevamente les digo, secantes porque atraviesan la circunferencia, no porque pasan por el borde, sino porque atraviesan. Por eso se les llama secantes. Ahora, ese ángulo externo, ¿a qué va a ser igual? Bueno, ese ángulo externo dice que va a ser igual a la medida de AB, esta medida de acá, menos la medida CD, esta pequeña medida que está acá. Todo dividido entre 2. La resta de estos dos arcos me tiene que dar el valor de X. ¿Sí, chicos? Ojo con ese detalle. Muy bien. También tenemos aquí cuando esta vez un ángulo se forma, pero a partir de que se ha trazado una tangente y una secante. ¿Sí? Cuando se trazaba una tangente y una secante y forma un ángulo exterior, se cumple la siguiente propiedad. X va a ser igual a la medida de AB, esta medida que va del punto de tangencia hasta el punto final de la secante, menos la medida del ángulo AC, este ángulo que está aquí, ¿sí? A este arco. La resta de estos dos arcos me va a salir el ángulo X. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora tenemos en esta ocasión tenemos esta figura, ¿no? Ahora tenemos un ángulo exterior que se ha formado al trazar dos tangentes, como ustedes observan. Hemos trazado dos tangentes, ¿no? Ya no secantes, sino tangentes. ¿Por qué? Porque chocan uno en los bordes de la circunferencia y van a crear automáticamente lo que es un ángulo exterior. Ese ángulo exterior, que en este caso es alfa, ¿a qué sería igual? Dice que este ángulo exterior sumado con este ángulo, con este arco acá interno, ¿no? Con este arco que se ha formado al unir los dos puntos de tangencia, ¿no? La suma de estas dos medidas tiene que ser 180, chicos. ¿Sí? La suma de estas dos medidas, tanto del ángulo exterior como del arco que se forma al unir los puntos de tangencia, será 180. ¿Sí? Tenemos también lo que es el polígono inscrito. ¿Qué pasa cuando tenemos un polígono inscrito? Muy simple, chicos.
cuando yo trazo desde el punto central del polígono hacia uno de sus vértices, lo que estaré trazando en realidad serán el radio de la circunferencia, como observan acá. Esto pasa cuando el polígono está dentro, o sea, está inscrito. ¿Sí, chicos? ¿Qué pasa cuando el polígono está circunscrito? Es decir, está afuera de la circunferencia, pero obviamente la está conteniendo, ¿no? Como ustedes ven, tiene puntos donde está chocando. ¿Qué pasa? Muy simple también, ¿no? Se va a cumplir de que el punto central va a ser el mismo punto central del polígono y de la circunferencia, por lo cual se puede trazar lo que es un radio. ¿Sí, chicos? Muy bien. Tenemos el cuadrilátero inscrito, chicos. ¿Qué cosa es un cuadrilátero inscrito? Es muy parecido a este, ¿sí? A esta propiedad. Llamado también cuadrilátero cíclico. Es aquel que tiene sus 4 vértices sobre una misma circunferencia. Por ejemplo, tenemos aquí algunas propiedades. La primera propiedad, cuando tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, o sea, dentro de una circunferencia, se va a cumplir la siguiente propiedad. Dice, según esta primera propiedad, la suma de los dos ángulos opuestos, ¿no? Dos ángulos opuestos en el trapecio, o en este cuadrilátero, mejor dicho, será igual a 180, ¿sí? La suma de estos dos ángulos me tiene que dar 180. Esa es la primera propiedad que se cumple. La segunda propiedad es esta, ¿no? Cuando yo tengo un cuadrilátero dentro de una circunferencia y yo al cuadrilátero le trazo diagonales, como ustedes ven, le trazo diagonales, estos ángulos que se van a formar aquí abajo van a ser iguales, ¿sí? Van a ser iguales, como ustedes observan, alfa será igual a teta, ¿sí? Siempre y cuando yo haya trazado las dos diagonales y el cuadrilátero esté dentro de una circunferencia. Muy bien, esta tercera propiedad. Cuando, por ejemplo, tengo un cuadrilátero dentro de una circunferencia, pero al cuadrilátero le prolongo un lado. Le prolongo un lado a tal punto que se cree un ángulo, o que se crea, ¿no? Mejor dicho, un ángulo externo, ¿sí? Un ángulo externo para el cuadrilátero. Ahora, ese ángulo externo, que en este caso estaba representado por teta, dice que va a ser igual a alfa, quiere decir que va a ser igual al ángulo opuesto interno del cuadrilátero, que en este caso es alfa, ¿sí? Alfa será igual al ángulo opuesto, que es aquí, en esta posición, pero interno, o sea, alfa. ¿Sí, chicos? Esa es la tercera propiedad en relación a los cuadriláteros dentro de una circunferencia. Tenemos también los cuadriláteros inscriptibles. Dice que un cuadrilátero será inscriptible cuando cumpla cualquiera de los tres casos. Cuando dos de sus ángulos opuestos suman 180, es lo que les dije, ¿no? El segundo caso es cuando un ángulo interior es igual al opuesto exterior, como ven acá, ¿no? Un ángulo interior es igual a su opuesto exterior o viceversa, ¿no? Un ángulo exterior será igual al ángulo opuesto interior, así, ¿no? Esta relación pasa cuando está dentro de una circunferencia. Ojo con este detalle. Y el tercer caso, pues cuando un lado y una diagonal forman un ángulo igual al que forma el lado opuesto con la otra diagonal. ¿Ven? Este ángulo de acá que se forma de un lado y una diagonal será igual pues al otro lado, ¿no? Al otro ángulo que se forma de un lado y otra diagonal también. ¿Sí, chicos? Eso también pasa, ojo, cuando está dentro de una circunferencia también, chicos. Muy bien. En base a eso, chicos, vamos a resolver ahora sí algunos ejercicios. La teoría es un poco extensa, sí, eso lo sabemos, pero créanme o no, les va a ayudar bastante a resolver estos ejercicios. Muy bien, empezamos entonces, chicos. En este primer ejercicio, nos dice que en la figura mostrada tenemos que calcular x. A ver, ¿dónde está x ahora? Acá está. Tenemos que calcular x. Si O, aquí está O, es el centro y además AH es igual a HC. Bueno, vamos a anotar ese pequeño dato, ¿no? AH va a ser igual a HC. O sea que esta línea central es un diámetro, hablando en relación a la circunferencia, pero a la vez es una mediatriz. O sea que va a dividir a la base en dos partes iguales a este triángulo.
¿Sí? Muy bien. ¿Qué puedo hacer entonces ahí? ¿Cómo puedo hallar X? A ver, chicos, ¿alguna idea? ¿Alguna sugerencia quizás? ¿Algo que puedan ver ahí? Quizás yo no lo veo. A ver, chicos. ¿Nada todavía? En realidad, está muy fácil este ejercicio, ¿eh? Por lo que veo X aquí. es un ángulo mm, inscrito. ¿Cómo? X es un ángulo inscrito. Es un ángulo inscrito, ya. 20 más X igual a 80. 20 más X es igual a 80. Ya, ¿pero por qué? No entiendo. ¿O por qué propiedad, quizás? Mm. En realidad, sí, chicos. 20 más X es igual a 80, ¿no? Y en base a ese ya sabemos que X vale 60, pues, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? Ahí está la gran pregunta que muchos hacen. El por qué. ¿Por qué hiciste esto? Por qué no hiciste eso? Son Mm. iguales. ¿Cómo? Profe, porque los triángulos son congruentes. ¿Congruentes? Ujú. No, no hay triángulos congruentes aquí. Acá aplicamos algo, una propiedad que vimos hace un momento, chicos. A ver, vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Vamos a aplicar esta propiedad, la segunda propiedad. Pero, profe, esa figura no se parece en nada al ejercicio que tenemos. En realidad, sí, sí se parece, solo que está incompleta. Miren, ¿qué pasa si trazamos de aquí, de este punto B a este punto de acá arriba, una recta? ¿Sí? Vamos a ponerlo más grueso para que lo noten. Ahí está. ¿Qué pasa si trazamos una recta? ¿Qué se va a formar? Se va a formar un trapecio, sino un cuadrilátero dentro de una circunferencia. Bueno, aquí no me ha quedado la unión exacta, pero ya sabemos cuál es la idea, ¿no, chicos? Ahí está, ya, ahí, ahora sí. Se ha formado un cuadrilátero dentro de una circunferencia. Pero ahora, ¿qué más hago? ¿No? ¿Cómo compruebo yo que 20 más X es igual a 80? ¿Mm? Yo les dije que vamos a aplicar la segunda propiedad, ¿verdad? Acá vamos a colocar. Aplicando la segunda propiedad. Muy bien. ¿Todavía? Por algo muy simple, chicos. Miren, la segunda propiedad, si nosotros observamos, ¿dónde está ahora? Se me perdió. Aquí está. Si nosotros observamos, según esta segunda propiedad o el segundo caso también que vimos aquí, este tercer caso, perdón, dice que un lado y una diagonal forman un ángulo. Un lado y una diagonal van a formar un ángulo, ¿no? Dice que será igual al que forma el lado opuesto con la otra diagonal, ¿no? A ver. Ya, aquí está. Pero aquí solo observamos una diagonal en este triángulo ABC. Vamos a ponerle otra letra para que ustedes se den cuenta. Chicos. Un poquito más abajo. Ahí está. En este cuadrilátero ABCD. ¿Sí?
Solo tengo una diagonal que es BC. ¿Qué tengo que hacer? Simple. Le trazo la otra diagonal entonces, nada más. Para que cumpla esa propiedad. Ahí está. Vamos a ponerle un color negrito, ¿ya? Para que usted lo vea. No, un rojo mejor. Vamos a trazarle. A ver. Listo, ahí está. Le trazo la otra diagonal. ¿Sí? Y ahora sí me va a quedar una figura con dos diagonales, un cuadrilátero con dos diagonales. Y ahí obviamente que se va a cumplir pues la propiedad, ¿sí o no? Según mi propiedad, el ángulo que se forma entre un lado y una diagonal va a ser igual al ángulo que se forma entre el otro lado y la otra diagonal. ¿Sí, chicos? Voy a poner un poquito más grueso para que lo vean. Si este lado vale 20, quiere decir que el otro lado también va a valer 20. Este ángulo de acá también va a valer 20. ¿Sí? Y si este vale 20 y todo el ángulo vale 80, obviamente que entonces este ángulo va a valer X. Sino por la misma propiedad. Vamos a sacar esto, ¿no? Ahí vamos a poner. ¿Sí? Entonces, este ángulo de acá ese ángulo también va a medir X. ¿Ya ven? Y en base a eso, chicos, es lo que yo le dije. Entonces, 20 más X será igual a 80, a todo el ángulo. Ponemos aquí, aplicando la segunda propiedad, ¿no? Vamos acá. El ángulo 20, que pertenece al ángulo C, vamos a poner acá, ¿no? El ángulo C, que es 20, va a ser igual al ángulo en A. El ángulo C, acá me olvidé. El ángulo C va a ser igual al ángulo en A, que va a valer 20 también. ¿Sí? Ahí está. ¿Vieron? Ahí se cumple esa propiedad. Este ángulo que está entre un lado y una diagonal va a ser igual pues al otro ángulo que está entre el otro lado y la otra diagonal. ¿Sí? Y efectivamente los ángulos internos también van a cumplir la misma función. Este ángulo X va a ser igual pues al otro ángulo X. Y bueno, simplemente ahí nos queda hallar lo que es X, ¿verdad? Hallando X, deducimos que 80, el ángulo principal en A, será igual a la suma de 20 más X. Vengo por acá. X sale 60. Así es. X sale 60, como lo dijo su compañero en un inicio. Pero tenía que demostrar cómo. Ese es el principal detalle, chicos, en saber cómo es que sale una cantidad. Quizás muchos a simple vista, pero se notaba pues a simple vista, ¿no? Que salía 60, ¿no? Que este 20 iba a estar relacionado con este 80. Pero el detalle era, ¿pero qué propiedad aplicaste? ¿Se dan cuenta, chicos? Esa sería mi respuesta, entonces. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a un segundo ejercicio. Vamos a ver qué tal responden ahora.
en este de acá. Tenemos, dice, nos piden calcular alfa. ¿Dónde está alfa? Alfa está aquí arriba. Dice si la medida de PB es igual a la medida de PQ. Ojo chicos, aquí estamos hablando de arcos, ¿sí? Sino que aquí no voy a encontrar una figura que me permita ponerle pues acá un símbolo de un arco aquí arriba, ¿sí? Por eso que le he puesto así nomás. Nosotros sabemos que PB, cuando hablemos así de PB, de distancias entre letras, estaremos hablando de arcos, ¿sí? Ya no de segmentos, sino de arcos. Podemos decir entonces que esta distancia, PB, será igual a esta distancia, BQ. ¿Sí? Esos dos arcos van a ser iguales, ¿sí chicos? Bueno, entonces B es punto medio. Bueno, tenemos abajo, tengo un ángulo de 70, no tengo otro dato. A ver chicos, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea chicos? ¿Sí? Los ejercicios a partir de ahora van a venir así, ya no van a venir como estaba en primaria, ¿no? O en primer grado, tan fácil es que era sumar 2 más 2. A ver chicos, ¿alguna idea? ¿Nada todavía? Profe, ¿podemos usar el ángulo inscrito, creo que era? ¿De cuánto? El ángulo inscrito. ¿De cuándo? ¿De 70? ¿O cuál? Ujú. ¿O cuál te refieres?